Es que esta enfermedad comienza a propagarse y el daño, el estrago que viene causando en varios lugares del mundo. Señora Stulka, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Pedro. Mire, sí, explicarle a nuestra población que esta es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria. ¿Ya? Es un virus, ¿no? Es un nuevo virus que ha surgido el año pasado, en diciembre del año pasado en Wuhan, en China, como ya todos saben. Y es un virus que se transmite por la vía aérea. Vale decir, pues, que como cualquiera de los microorganismos, ya sean bacterias, virus, que afectan a nuestro sistema respiratorio, pues se transmite a través del tos, del estornudo, de las gotitas de saliva que se expelen a la hora de hablar. Y por tanto, pues una persona que está enferma, ¿no?, tiene que cuidarse con las mascarillas, con los equipos de protección, y las personas sanas que están expuestas a un posible caso de paciente con coronavirus tendría que utilizar las medidas de higiene como el lavado de manos, ¿no? Entonces, y dentro de todo esto, ¿hay alguna similitud entre la gripe común, un resfriado, y el coronavirus en caso de que comience a generarse de repente todo un tema de, no sé, de pánico en una persona? Porque con lo que se viene conociendo en estos momentos es que hay casos de coronavirus donde la persona termina perdiendo la vida. Hay casos que no son todos, tampoco la mayoría. Sin embargo, ¿alguna similitud o diferencia entre una gripe común, un resfriado y un caso de coronavirus? los síntomas son iguales, ¿no? O sea, un resfrío común puede pasar desapercibido, ¿no? Y se autolimita, o sea, vale decir, sin ningún tipo de tratamiento antibiótico, puede remitirse y puede pasar sin necesidad de tener algún tratamiento. Entonces, la sintomatología, o sea, los signos y los síntomas de un paciente que tiene coronavirus van a ser iguales a los que es un resfriado común. Fiebre, dolor de garganta, ¿no?, malestar general, a veces ya dificultad para respirar, ¿no? Y en los casos severos, en los casos donde se complica, ya ahí puede haber una insuficiencia respiratoria. Pero son la menor cantidad de casos, y es importante mencionar que, por ejemplo, más del 80% de los casos totales que hay de personas que se han infectado con coronavirus han pasado simplemente con síntomas muy parecidos a un resfriado común y nada más. Hay un porcentaje, más o menos un 13%, que sí, se vuelven casos complicados. ¿En qué se diferencia? Hay un tema sumamente importante, la dificultad respiratoria, los problemas para respirar. ¿En qué se diferencia? ¿Cuándo es un problema para respirar normal de una gripe y cuándo se registra o se considera una insuficiencia respiratoria? Que creo que ahí va a ser parte, básicamente, ya la gravedad del problema. Así es. No, cuando una persona tiene dificultad para respirar, por ejemplo, pues tiene la posibilidad de emitir algunos sonidos extraños, ¿no?, a la hora de inspirar el aire o a la hora de expirar, ¿no? Y eso significa, pues, que pueda estar de repente con un proceso respiratorio de vías bajas, ¿no? Vale decir que esta infección, que no solamente afecta a la faringe, puede estar afectando también la tráquea y los bronquios, ¿no? Las famosas bronquitis o traqueitis que nos hacen cambiar la voz, ¿no? Y que muchas veces a la hora de hacer un esfuerzo nos dificulta, ¿no? Y nos dificulta respirar normalmente. Entonces, ese tipo de dificultad respiratoria también puede haber en los casos moderados de cualquier infección respiratoria, ¿no? Entonces, pero hay unos casos, un porcentaje menor, que se complican, que definitivamente la persona no puede ni siquiera respirar espontáneamente, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Esos casos ya meritan una hospitalización. Yeah. Por tanto, muchos de esos casos que están hospitalizados, pues, es porque ya hay una complicación severa de la Pero una gripe común te puede generar ese nivel de insuficiencia respiratoria. No, una gripe común, un resfriado común, porque hay que diferenciar lo que es un resfrío común, una gripe y la influenza, ¿no? Una gripe común, un resfriado común, como lo conoce la mayoría de la población, pues no te genera una insuficiencia respiratoria que te lleve a la cama o a hospitalizarte. No, definitivamente no. En estos casos hay que también mencionar, pues, que el coronavirus sí puede evolucionar a ese estado, o sea, puede llevarte a una insuficiencia respiratoria, pero sobre todo en población en riesgo, en población que son adultos mayores, en población que tiene una enfermedad como diabetes, hipertensión, una enfermedad inmunodeprimida, ¿no? O sea, una enfermedad como cáncer, ¿no? Entonces, a este grupo poblacional, a este grupo de personas que son personas en riesgo, tienen una alta posibilidad de que al infectarse de este coronavirus puedan tener una complicación. En estos momentos en Lima he visto a varias personas con un proceso, no sé si llamarlo como resfriado o un proceso gripal. ¿Cómo se podría diferenciar ambos casos? Nosotros tenemos que educar a nuestra población, porque un resfriado común, ¿no? Un resfriado común es simplemente tener un poco de malestar general, a veces fiebre, ¿no? Un poquito de secreción nasal, ¿no? Y nada más. Es un resfriado común, son los síntomas más frecuentes. ¿Y una gripe?
una gripe ya implica pues una complicación como una dificultad respiratoria, ¿no? Incluso postración, incluso que te lleva a la cama, ¿no? Que ya te inhabilita de hacer actividades diarias, porque normalmente una persona que tiene un resfriado común puede ir al trabajo, puede ir al colegio, puede hacer sus actividades con un poquito de dificultad, pero las hace. En cambio ya una complicación de estas infecciones respiratorias puede llevarte pues a inhabilitarte de tu quehacer diario, ¿no? Ya, y un coronavirus, lo que quiero llegar, doctor, es cuándo entender de que podíamos estar revirtiendo un tema de gravedad. Porque de repente con las prácticas habituales que tenemos en casa, me siento resfriado, me tomo paracetamol, me tomo algo, me automedico y no pasa nada. Y al poco tiempo termina finalmente superando el cuadro que pudo haber tenido. O una gripe de igual manera. Porque en un país o en una ciudad donde constantemente vemos estos casos, podría hasta pasar desapercibido o creer que no tengo ningún mal cuando podría complicarse posteriormente por el desconocimiento o por la normalización de los procesos de gripes o de resfríos aquí en Lima. No, sí, es importante lo que tú mencionas, ¿no? O sea, cómo diferenciar de repente si estamos ante un posible caso de una infección respiratoria común o un coronavirus y que se pueda complicar. Sí. Perfecto. Miren, el coronavirus, la infección por coronavirus, como te mencioné, se manifiesta como un resfriado común, es cierto, ¿no? Se manifiesta como un resfriado común. Pero lo importante acá es decirle a nuestra población que este resfriado común, si es que tiene un nexo epidemiológico, un contacto con alguna persona que está enferma con coronavirus, o de repente esta misma persona ha estado presente en un país donde ya hay casos confirmados de coronavirus, o es un personal de salud que ha atendido a un paciente con sospecha de coronavirus, esa persona que además de tener los síntomas, tiene este contacto epidemiológico que nosotros llamamos, pues ese sí es un caso sospechoso de coronavirus. A él sí tenemos que tenerle en cuarentena, aislado. ¿Por qué? Porque no tiene altas posibilidades de que no sea una infección respiratoria común, sino puede ser un caso sospechoso de en caso de que haya tenido contacto con una persona. Así es. Sí, es por eso que acá se van descartando los casos en el Perú. Claro. Claro, por ejemplo, muchos casos en los cuales a la persona entra en investigación. ¿Por qué? Porque llegó de un país de Italia, vino de China, vino de Hong Kong, ¿no? Y tiene sintomatología respiratoria. Entonces, ya al tener este nexo epidemiológico, este contacto epidemiológico de haber estado posiblemente con personas o en ambientes donde ya esta enfermedad es común, puede pues, hacernos sospechar de que es un caso posible de coronavirus. Porque si no tuviera este contacto, definitivamente pues puede ser cualquier otro de los virus respiratorios que existen. Y ahora, ¿se ha podido determinar qué es lo que habría pasado con esa adulta mayor de Corea del Sur, donde se registró un caso de coronavirus? Según la información internacional que leía, era un caso que era bastante atípico de coronavirus porque se trataba de una mujer que según se conoció, no había salido de su vivienda, estaba dentro de su casa, ni siquiera se había mudado de la ciudad. Y estando dentro de su casa, se contagió con el coronavirus y terminó iniciando justamente esta enfermedad. Bueno, hay muchas hipótesis porque es una enfermedad nueva. Hay que también ser consciente de que no sabemos exactamente pues, cuál es el desarrollo normal de esta enfermedad. Normalmente pues, una persona para poder adquirir esta infección o cualquier infección tiene que contagiarse de otra persona que está enferma, ¿no? En este caso tiene que haber necesariamente un contacto. Tiene que haber una persona que ha contagiado a esta persona. ¿El ambiente, el clima no puede ser de repente un motivo? Claro, definitivamente, por ejemplo, si de repente no ha tenido contacto directo con una persona, muchas de las enfermedades respiratorias pueden ser por contaminación de los objetos, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene un virus, una bacteria o un hongo, de repente expele su gotita de saliva, fluidos como sangre, etcétera, y contamina un objeto, otra persona agarra ese objeto y puede contagiarse. Pero en el caso de este virus, que todavía no sabemos a ciencia cierta pues, cuánto es el periodo de supervivencia en el medio ambiente, lo que se sabe hasta ahorita es que sí, la transmisión tiene que ser de persona a persona, ¿no? Y que generalmente a lo largo después de 2 horas, de 3 horas, el medio ambiente muere este virus, ¿no? Como muchos de los virus. Ya, ahora, en torno a las medidas preventivas que se están adoptando en el gobierno, ¿son suficientes para poder enfrentar, entendiendo de que nos encontramos rodeados de 3 países, de los 5 con quienes tenemos frontera, 3 países que ya registran casos de coronavirus? Claro, tenemos fronteras con Chile, ¿no? Brasil, con Ecuador, que ya tienen casos de coronavirus. Definitivamente en algún momento va a llegar, ¿no? O sea, eso es inminente, ¿no? La llegada. Si países como Brasil, ¿no? Como Chile, que ya pues, tienen un sistema de salud bastante fuerte, en Ecuador mismo ya han registrado el ingreso, es porque la vigilancia epidemiológica siempre tiene algunos puntos débiles, ¿no?
Ahí siempre pues, hay casos de turistas que entran y salen del país y que definitivamente no se les hace el control estricto que deberían hacerse, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues sí, tenemos la posibilidad de que lleguen casos de coronavirus y cuando lleguen, pues tenemos que establecer algunas medidas a nuestra población, ¿no? O sea, Nuestra ventaja tendría que ser que somos un país que no está padeciendo el coronavirus en estos momentos, pero que está viendo las medidas que están adoptando otros países donde sí se ha registrado el problema. Así es, ¿no? Claro. Aprender de esas experiencias. Sí, por ejemplo, nuestro país que ha destinado, respecto al presupuesto para el plan de preparación y respuesta ante coronavirus, ha destinado 3.6 millones de soles, ¿no? Eso es lo que ha destinado nuestro país. Ecuador, ¿cuánto destinó? 30 millones de dólares, ¿no? Entonces, imagínate pues la comparación de los presupuestos de nuestros países. Así es, porque definitivamente nuestro sistema de salud es bastante precario. Sabemos pues que nuestras propias enfermedades endémicas, las que ya existen en nuestro país y que son muy frecuentes en regiones como por ejemplo Madre de Dios, Loreto, como el dengue, pues nos desestabiliza como sistema de salud. ¿Por qué? Porque los hospitales no se dan abasto, porque los hospitales no tienen insumos, no tienen medicamentos, no tienen equipamiento. Y si llega pues una epidemia como esta, como el coronavirus, así como afectó en China, definitivamente nuestro sistema de salud colapsaría. Básicamente por la infraestructura, porque no tenemos salas de aislamiento, unidades de cuidados intensivos. Para evitar justamente el contagio, para terminar y brevemente, doctor, por favor indíqueme, repítame otra vez para toda la población nacional que se encuentra en estos momentos en sintonía de UCI, las prácticas preventivas caseras en la casa para poder prevenir y además respecto al tema del uso de las mascarillas. Claro, la persona tiene que tener en cuenta de que tenemos que establecer algunas medidas de prevención para cualquier enfermedad respiratoria, porque no sabemos pues si puede ser un resfriado común o puede ser el mismo coronavirus. Entonces nosotros tenemos que decir a nuestra población que tiene que lavarse las manos constantemente. Si estoy resfriado, ¿qué tengo que hacer? Pues cubrirme para a la hora de estornudar, a la hora de toser, ¿no? Con el antebrazo para evitar de que los virus o estos microorganismos se propaguen en el medio ambiente. Si estoy enfermo y voy a salir a la calle, pues puedo usar mascarillas. Ahí recién, no alarmar a la población de que compren ahora mismo mascarillas y agoten los stocks de las farmacias, porque todavía no ha llegado el coronavirus. Si yo estoy enfermo, sí está indicado el uso de mascarillas. Mientras no esté enfermo, el lavado de manos es fundamental. Con jabón. Así es, un lavado de manos con agua, jabón líquido de preferencia, con mínimamente una frothación exhaustiva de las manos y entre los dedos, por lo menos de 20 segundos, para tratar de eliminar la mayor cantidad de microorganismos que pueden ser transmitidos a través de nuestras manos. Perfecto, doctora Astuvilca. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias. Gracias por su presencia, por ese aporte que nos puede hacer en